Muy buenos días, tengan todos ustedes. Una vez más sean ustedes bienvenidos en esta mañana de hoy, sábado 19 de diciembre del año 2020, a este espacio bajo la sombra del Omnipotente, donde hemos estado estudiando muy ajuiciosamente, sistemáticamente el Evangelio de Juan. Quiero invitarle en esta mañana para que esté con toda la actitud, con toda la disposición, con toda esa mente abierta y dispuesta para que en esta mañana podamos aprender juntos acerca de lo que el Señor nos tiene para darnos en esta mañana. Quiero animarle para que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 48. Y vamos a ver lo que nos corresponde en esta mañana, mirar, estudiar juntos acerca de este precioso evangelio que nos escribe el apóstol Juan. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 48. Vamos a mirar lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, Juan 8, 48. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Juan 8:53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Juan 8:55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan 8:48 al 59. Recordamos algunos detalles de este capítulo 8 del estudio sistemático que hemos venido haciendo acerca de este Evangelio de Juan. Recordemos que en el versículo 30 se nos está diciendo que muchos habían escuchado la palabra del Señor y que habían creído en él. En el versículo 30 dice: entonces, habiendo oído estas palabras, dice, hablando en estas cosas, dice que muchos creyeron en él. ¿Dónde está eso? En el versículo 30. Y en el versículo 31 comienza el hilo de este suceso, y Jesús les dice: a los que habían creído en él, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A estas alturas de la conversación, pues Jesús está teniendo una controversia con aquellos que supuestamente habían creído en él, al punto de que ya terminando en el versículo 59, les dice: de estos toman piedras para querer apedrearlo. Y Jesús por ahí en un momento les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Sí notan? Así que Jesús está hablando aquí, su auditorio aquí en este caso, son sencillamente
personas que supuestamente habían creído en él. Así que en el versículo 50, Jesús les dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Es decir, Cristo era verdaderamente el mensajero o el verdadero mensajero enviado del cielo de parte de Dios. Recordemos que en su prólogo, Juan, en este evangelio, nos dice en el principio, es decir, desde la eternidad, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Así que el mismo Juan se está refiriendo a Jesús desde su eternidad. Y de hecho, esta porción que acabamos de leer tiene un título, según la Biblia Reina Valera 60, dice la preexistencia de Cristo. Así que estos judíos no podían tolerar, no podían soportar que aquel judío que venía de Nazaret, que su papá era un carpintero, que su mamá era María, que sencillamente venía de ese pueblucho, para ellos era un pueblucho Nazaret, se atribuyera el derecho de llamarse el Mesías o el enviado de Dios. Por eso él dice, yo no busco mi propia gloria, hay quien la busca y juzga. Así que Cristo era el verdadero mensajero del cielo y por lo tanto no buscaba su propia gloria. Él era Cristo mismo, él era Dios mismo, así que no necesitaba atribuirse o buscar gloria para sí. Él mismo era digno de toda gloria. Así que él venía precisamente a eso, no a buscar su propia gloria, sino al contrario, a buscar la gloria del que le había enviado. Y por eso, mientras duró su ministerio terrenal aquí, recordemos que él veló prácticamente su gloria, no manifestó su gloria de alguna manera evidente, sino que sencillamente se encarnó. Dice por allá Filipenses capítulo 2, dice que él siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó la morfe en el griego, es decir, la forma natural humana, y se humana aquí Dios mismo, y no solamente se humana, sino que estando en esa condición humana, ahora se humilla hasta lo sumo, hasta donde jamás un ser humano se haya humillado en esta tierra, y fuera de eso dice por allá en una versión dinámica, palabra de Dios para todos, dice, y se humilló hasta el colmo de ir a morir en una cruz. Jamás un ser humano en esta tierra se ha atribuido tanta bajeza, por decirlo de alguna manera, de humillarse tanto a esa condición. Así que él no vino a atribuirse derechos, por decirlo de alguna manera, sino que se despoja de todos sus derechos como Dios, sin dejar de ser Dios. Sin embargo, él no vino aquí a reclamar derechos, él vino aquí fue a despojarse y a humanarse y a hacerse tan humano como cualquier ser humano y a identificarse con la raza y con la condición de la raza humana caída. Y recordemos que en Hebreos, por allá en el capítulo 4, nos dice, no tenemos un sumo sacerdote, es decir, un intercesor entre Dios y los hombres, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Dice que en todo, pero sin pecado. Esa es la condición de Jesús. A eso fue que vino Jesús. Él no vino aquí a ufanarse de ser hijo de Dios. Y aunque decía a los judíos, y se lo decía a los judíos, que él era hijo de Dios, mi Padre y yo somos uno, sencillamente no lo estaba diciendo por ufanarse, recordemos, sino al contrario, lo estaba haciendo, dando a entender, les estaba recordando a los judíos que ellos estaban esperando un Mesías por más de 1500 años, por más de 2000 años, venían esperando un Mesías. Alguien que vendría a salvarles de sus pecados, y sin embargo el Señor les está recordando, prácticamente les está diciendo, aquí llegó el Mesías, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las escrituras, el cumplimiento de los sacrificios que ustedes tanto hacen juiciosamente cada año, el sacrificio de las fiestas judías como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como la fiesta de Pentecostés, que eran 3 fiestas importantes. Aquí está el cumplimiento de todas esas fiestas en mí, es lo que les está queriendo decir Jesús. Por eso Él les dice, yo no vengo a buscar mi gloria, al contrario, yo vengo es a manifestar que lo que Dios había prometido a Abraham hacía más de 2000 años, ahora se está cumpliendo aquí en mi propia persona. ¿Se acuerda que por allá Jesús en un momento en el templo se le da el rollo, porque en esa época no se llamaba Biblia, sino el rollo, y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura, hoy se está cumpliendo lo que las escrituras hablan acerca de mí mismo?
Pero estos judíos, a pesar de que eran maestros de la ley, líderes religiosos, a pesar de que eran gente importante, no habían entendido, no habían querido comprender voluntariamente, lo volvemos a reafirmar, voluntariamente no habían querido aceptar realmente que Jesús fuera el Mesías. Ellos esperaban otra clase de Mesías. Así que solamente hubo una ocasión en la que Jesús definitivamente sí se mostró en todo su esplendor y en toda su gloria aquí cuando estaba encarnado. Y eso fue por allá en un momento cuando estaba delante de 3 discípulos que eran prácticamente su grupo selecto, allí por decirlo de alguna manera, que eran Jacobo, Juan y Pedro, y se les transfigura allí por allá, bajando del monte Hermón allá. Él mismo dice que se transfigura y ellos vieron su gloria allí. Recordemos ese evento que Pedro más adelante inclusive testifica de ese evento cuando vio a Cristo glorificado. Fue el único momento que las escrituras nos hablan de un Cristo glorificado. Fue ese único momento donde estaba Jesús allí con Moisés y Elías allí en ese monte. Y Pedro más adelante en una de sus cartas, él nos escribe y testifica de eso, de lo que él vio. Mire lo que dice, leámoslo. Segunda de Pedro 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, es decir, en el monte Hermón. Después de que vienen allí del monte Hermón, el Señor se les glorifica, se transfigura, y esa fue la única ocasión que nos habla la escritura aquí, donde Jesús de alguna manera mostró algo sobrenatural, que inclusive Pedro dijo, uy Señor, hagamos 3 enramadas, qué experiencia tan maravillosa, qué experiencia tan mística, como algunos a veces quisieran que esas experiencias místicas del Espíritu Santo y que el Señor venga y no salir de allí nunca jamás. Y es lo que Pedro que tal vez quería decirle allá a Jesús, hagamos 3 enramadas, que esto aquí la estamos pasando bueno, pero el Señor les dice, no, mi querido. Así que es la única vez en la que se ve definitivamente donde Cristo manifiesta su gloria. A lo largo de su ministerio, su pasión suprema era la de glorificar al Padre. No era otra razón, la de glorificar a su Padre que le había enviado. Incluso cuando pasaba por los momentos más difíciles, Jesús, de mayor sufrimiento, su pensamiento seguía siendo el mismo, de seguir glorificando al Padre. Mire lo que dice en Juan 12, versículo 27. Yo esta mañana le invito para que usted apunte a los textos y por cuestión de tiempo no los vamos a poner a buscar, yo ya los tengo aquí listos, yo simplemente se los leo, usted los apunta y más tarde los coteja. Juan 12, 27, mire lo que dice acerca de cómo Jesús, aún en el sufrimiento, buscaba glorificar al Padre. Y qué bueno que ojalá nosotros pudiéramos aprender eso. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Estaba el Señor aquí ya prácticamente en este evento listo para partir hacia el aposento alto, donde participaría de la cena pascual con sus discípulos y posteriormente iría al Getsemaní y el siguiente paso sería la cruz. Así que estaba a puerta ya el Señor de ser entregado, porque en el capítulo 12, estamos en el capítulo 12 aquí, en este caso, de Juan, y el capítulo 13 hasta el capítulo 17 son eventos que se dan alrededor de la mesa pascual, en ese aposento alto. Todos esos eventos que usted encontrará desde el versículo 13 hasta el versículo 17 son eventos que se dan alrededor de una cena. Qué tremendo que Juan le haya dado tanto relieve a eso, porque ahí hay mucha enseñanza rica que el Señor dejó allí a sus discípulos y a nosotros también, para que aprendamos sencillamente lo que Él enseñó antes de partir. El Señor aquí en ese momento les está diciendo, está en un momento de angustia. Recordemos que en Mateo el Señor le dice a Pedro, le dice, mi alma está triste hasta la muerte, camine y oramos.
¿Y qué pasó con Pedro? Dijo, no señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, y aunque estos se asusten, yo no me asustaré, y contigo hasta la muerte. Y el Señor le dice, no, Pedrito, antes de que de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y el mismo Señor le dice, camine y oramos, y Pedro se le durmió, no aguantó ni una hora de la oración. Entonces mire que qué tremendo que el Señor también aquí está mostrando, no toda su gloria, no viene aquí sencillamente a mostrarse como el superhumano, sino que sencillamente se está mostrando en toda su dimensión humana, con todas sus debilidades, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la naturaleza humana, una naturaleza que definitivamente ha sido infectada por el pecado, aunque Jesús, dice en Hebreos, no tuvo pecado. Así que más tarde el Señor también, Él pide ser glorificado, pero ese pedido no es un reclamo hacia el Padre para demostrarle que Él ya glorifica al Padre y que ahora Él merece, por decirlo de alguna manera, ser glorificado. Era sencillamente con la finalidad de seguir glorificando al Padre. Es decir, al final, en el capítulo 17, cuando Jesús, después de la cena pascual, terminan allí, van antes de salir hacia el Getsemaní, Jesús ora por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Y ya sabiendo el Señor que iba hacia la cruz, el mismo Señor le dice, glorifícame. Y mira lo que dice allá en Juan 17:1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en tierra hablábamos acerca de esto, de estas palabras. Pareciera aparentemente que es un reclamo que el Señor le está haciendo aquí a Jesús, perdón, a Dios mismo, a su Padre. Pareciera que le estuviera diciendo, bueno Señor, llegó la hora de ir a la cruz. Ya te he glorificado, ahora dame lo que me corresponde. Pareciera de esa manera si lo leemos de una manera desprevenida. Sencillamente no es eso, no es eso lo que está queriendo decir el Señor. No él le está diciendo, bueno Señor, ya oré, entonces mira a ver cómo me va a responder, como a veces algunos de nosotros hacemos, ¿no? Bueno Señor, ya le cumplí, ya vine a la oración, ya fui a la iglesia, ya fui al templo. Ahora, Señor, entonces espero que esta semana se comporte bien. Ya di los diezmos. Ya, Señor, entonces... No, el Señor no está haciendo eso. El Señor está diciendo, glorifícame, glorifícame, glorifica a tu Hijo. Cuando está queriendo decir glorifica a tu Hijo, está queriéndole decirlo, recordémoslo, que sencillamente cuando esté a la diestra de Él, a la diestra del Padre, el anhelo del Señor era seguir glorificando al Padre. ¿Y se acuerdan a través de quién el Señor anhela seguir glorificando al Padre cuando esté allí a su diestra? Recordémoslo, a través de su iglesia. Él anhela, Jesús anhela seguir glorificando a su Padre allí a su diestra, pero a través de su iglesia. Así que cuando usted y yo obedecemos al Señor, hacemos su voluntad, le servimos y le agradamos, sencillamente estamos glorificando al Padre. Bien, Jesús no estaba buscando el halago de los hombres. Por supuesto que no. De otro modo, si hubiese estado buscando el halago de los hombres, pues de otro modo su comportamiento y sus palabras hubieran sido diferentes. Habría evitado confrontarlos a los judíos y no hubiera denunciado sus pecados si hubiese sido otra su intención. Es decir, el Señor hubiera suavizado su mensaje. Y aquí hay una palabra para nosotros quienes predicamos, mi querido. Si nosotros queremos buscar el halago de los hombres, queremos hacerle cosquillas en el oído a los oyentes, sencillamente estamos buscando nuestra gloria. Que nos digan, ay, qué palabra tan bonita, qué predicador tan lindo como nos habló, qué mensaje. Estamos buscando nuestra propia gloria. Pero cuando predicamos palabra de Dios, estamos buscando glorificar al Padre, y esa es nuestra labor, mi querido predicador, mi querido maestro de la Biblia. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. ¿A quién estás queriendo buscar glorificar cuando predicas, cuando estás hablando de Cristo? ¿Estás buscando la gloria de Dios o estás buscando tu propia gloria? Que los hermanos te digan, ay, qué palabra, hermano, te felicito. Ahí te la dejo también. El Señor hubiera sencillamente suavizado el mensaje si hubiese estado buscando su propia gloria. Pero el Señor no estaba buscando el aplauso humano, sino el ser fiel a la voluntad de su Padre. Él sabía y había aceptado que el único camino hacia la gloria tenía que pasar por la cruz. No hay gloria sin cruz. A veces nosotros decimos, Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Pero mi querido, no hay gloria sin cruz. Señor, cambia a mi marido, cambia a mis hijos, cambia. Pero hermanos queridos, a veces no queremos ni orar.
No queremos pasar por la cruz, pero queremos que el Señor se glorifique. Y tenemos un ejemplo claro de que el Señor, antes de hablar de gloria, tenía que pasar por la cruz. Es un ejemplo muy claro, mi querido. Así que nosotros deberíamos también recordar eso. Él sabía y había aceptado que el único camino para hablar de gloria, de la gloria del Padre y de glorificar al Padre, tenía que ser por la cruz. Y nosotros también deberíamos recordar eso, como lo recuerda también el apóstol Pablo por allá en Romanos 8, donde le está hablando a hijos de Dios. Recordémoslo, Romanos 8:16, mire lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y hasta aquí muchos de nosotros podríamos decir aleluya, gloria a Dios. Qué bonita palabra. Hasta aquí nosotros podríamos decir gloria a Dios por esa palabrota que el Señor me está dando. Aquí la palabra es dulce, como diría el mismo apóstol Juan, por allá en Apocalipsis capítulo 10, que lo estudiamos esta semana, cuando el ángel le da el libro y dice: tome el libro y cómelo. Y al principio será dulce a tu boca, a tu paladar, pero cuando lo hayas comido será a tu digestión, será amargo. Y sabe que así es la palabra de dos filos. Aquí el Señor está diciéndole a hijos de Dios a través del apóstol Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es una palabra muy halagadora, una palabra dulce, una palabra que conforta. Y dice: y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y muchos tal vez dicen gloria a Dios, pero hay un condicionado. Hay un condicionado para esto. Y lo encontramos en el versículo 17 de Romanos. Dice: si es que padecemos. Dice: somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pero si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El texto más claro no puede ser, mi querido. No puede haber gloria si no hay cruz. Hermano, nada es gratis. Yo tengo siempre un dicho que dice: en esta vida nada es gratis. Todo hay que ganárselo. Aún la salvación, aunque aparece que fue gratis para usted y para mí, la salvación también costó, tuvo un precio. Léase, búsquese por internet un libro que se llama La Gracia Cara, o El Precio de la Gracia. Hermano, la gracia tuvo, a pesar de ser gracia y a pesar de ser un regalo, según para nosotros, tuvo un precio. Al Padre le costó su Hijo y al Hijo le costó su vida, mi querido. Nada es gratis en esta vida. En esta vida el mismo Señor nos enseña que nada es gratuito, nada aparece porque sí, nada cae del cielo. Del cielo lo único que cae es lluvia, mi querido. Así que el mismo Señor nos está diciendo aquí que somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pero si padecemos juntamente con Él, dice el texto, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué tremendo eso. Así que cuando nuestra preocupación verdadera sea glorificar al Padre, sea glorificar a Dios, sencillamente, y no la nuestra, cuando nuestra preocupación, nos preocupemos más por glorificarlo a Él que por buscar nuestra propia gloria, entonces nos importarán demasiado poco los insultos, los menosprecios, los sufrimientos inclusive que nos puedan venir en esta tierra por la causa de Cristo. Esto es lo que dijo el Señor Jesús a aquellos, precisamente, aquellos judíos que le menospreciaban. Sería su Padre quien se encargaría definitivamente de buscar su gloria y juzgar a aquellos prácticamente que le insultaban. Vemos por lo tanto que si la pasión del Hijo era glorificar al Padre, pues la pasión del Padre era glorificar también al Hijo. Este principio bíblico nos lo encontramos allá en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice: ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que, mi querido, si eres recipiente de insultos, de burlas, de menosprecio, de situaciones difíciles por causa de la causa de Cristo, por ser fiel a Cristo, no te afanes, no te preocupes, mi querido. Eso fue lo que el Señor nos llamó a hacer, que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, pero si padecemos juntamente con Él, seremos juntamente con Él glorificados. Pero el Señor dice: tranquilo, el que me honra, honra, y el que menosprecia, también será tenido en poco. Eso dice Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Así que
Recordemos que Jesús, dice Pedro, que cuando a él le insultaban, que cuando a él lo menospreciaban, dice que callaba, que enmudecía y que dejaba la causa al que juzga justamente, que no respondía con maldición, sencillamente dejaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuántas veces nosotros a veces de pronto decimos, es que yo no me dejo de nadie, yo soy manso pero no menso, yo no me dejo, es que yo soy hijo de Dios y yo merezco respeto? Aquí vemos al hijo de Dios insultado por los judíos, insultado, menospreciado. Recuerden que dos insultos tremendos en la época de Jesús eran graves y gravísimos, y a Jesús le dijeron allá en el capítulo 48, primero tú eres samaritano, que eso era un insulto bravo. Eso era un insulto porque judíos y samaritanos no se podían ver. Y decirle samaritano a alguien eran palabrotas, era un insulto bravo. Y fuera de eso le dicen que tiene demonio. ¡Qué tremendo! Y el Señor no se puso a defenderse. Sencillamente recordemos que defendió la causa de decir que yo no tengo demonio, dijo él. Él no se defendió por el hecho de que le insultaran, por el hecho de ser samaritano. No, porque sencillamente él entendía que eso no era verdad. Y que los mismos insultadores ellos mismos sabían que tampoco era verdad. Y fuera de eso, Jesús había predicado a la samaritana y muchos samaritanos habían creído en él sin conocerle, diferente al caso de los judíos que conociéndole le estaban rechazando. Entonces no había ocasión allí para el Señor desgastarse defendiendo la causa por ese insulto de ser samaritano. Pero cuando al Señor le dicen que demonio tiene, el Señor, recordemos, dice, no, yo no tengo demonio, porque si tuviera demonio no glorificaría a mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que los demonios no glorifican a Dios. No pueden glorificar a Dios. Por eso Jesús les dice, no, aquí hay una claridad. Si yo realmente tuviera demonio, entonces yo no glorificaría a mi Padre. Hay quien busca la gloria, su propia gloria, y juzga. Eso de ahí, a partir de ahí, es que el Señor les está queriendo decir esto. Así que, dicho esto, pues Jesús les dejó bajo su responsabilidad lo que ellos tanto decían acerca de él. Y siguió más bien presentándoles la verdad. Siguió adelante, avanzó en su enseñanza, avanzó en sus palabras, demostrarles definitivamente que lo que él estaba diciendo era veraz. Mira lo que dice el versículo 51. Les dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí el Señor está usando una vez más la expresión conocida por él, que él decía, de cierto. Cuando está diciendo de cierto, era un dicho popular que cuando alguien decía estas palabras, estaba diciendo, se lo aseguro, de verdad, es veraz lo que le estoy diciendo. Entonces cuando decía de cierto, es algo que llama la atención, es algo que no tiene cabida a la duda, sencillamente es algo veraz que va a decir. Por eso el Señor, cuando les dice de cierto os digo, el Señor se estaba disponiendo a declararles o a decirles una solemne declaración, y Él les está diciendo, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús estaba prometiendo aquí la vida eterna. Jesús les estaba prometiendo vida, y si el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y estaba prometiendo vida eterna a todo aquel que guardara su palabra. Y con esto estaba yendo mucho más allá, inclusive en cualquier celebridad del judaísmo. Recordemos que el judaísmo estaba simplemente enmarcado por la religiosidad, por los sacrificios, por la ley misma, incluido el mismo Abraham. Pero cuando Jesús aquí les está diciendo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, el Señor aquí sencillamente está traspasando las barreras aún de la esperanza y de lo que ellos tanto se jactaban, que era ser descendientes de Abraham. Aquí el Señor está pasando por encima de todo eso, por decirlo de alguna manera, está sobresaliendo sobre todo eso, que ni aún Abraham les prometió que tendrían vida. Abraham nunca prometió eso, Moisés tampoco. Moisés no dijo, el que guarde la ley nunca verá muerte. Sencillamente Jesús está yendo mucho más allá del concepto que los judíos tenían, que por ser descendientes de Abraham, que por ser descendientes en cuanto a la ley mosaica de Moisés, que por guardar los sacrificios, que por guardar los rituales, que por guardar las fiestas, ellos tendrían la salvación y no verían muerte. El Señor va mucho más allá.
les promete que el que crea en sus palabras, que el que guarde lo que Él les está diciendo, no verá la muerte. ¿Y quién puede ofrecer vida eterna? ¿Quién puede ofrecer esa vida eterna sino a quien le obedezca? ¿Quién lo puede hacer? Sencillamente, ¿quién puede ser inclusive la fuente de la vida? Ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés, ni siquiera la ley. ¿Quién tiene el poder definitivo e infinito de vencer la muerte y traer la vida al sufriente ser humano? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede ofrecer vida? Jesús aquí está ofreciéndoles, les está haciendo un ofrecimiento. Dice, el que guarde mi palabra no verá muerte, pues él es el mismo Hijo de Dios, y el que está dando esta promesa es el mismo Hijo de Dios. Así que si no lo fuera, entonces una promesa de este tipo debería ser considerada como un claro indicio de locura. Recuerde que los judíos le están diciendo, usted está endemoniado. Y recordemos que en ese tiempo, decirle a alguien que está endemoniado o a alguien que estuviese endemoniado era sinónimo o símbolo de locura. Recordemos que aún su misma mamita, aún sus mismos hermanos, cuando van al templo, el Señor está enseñando allí. Y dice que cuando llegaron los suyos, según Marcos capítulo 3, en sus primeros versículos dice, cuando los suyos lo vieron le dijeron, vamos, porque dijeron que estaban fuera de sí. Es decir, tremendo, que su misma mamita, sus mismos hermanos también lo tildaron de loco. En otras palabras, disimuladamente también lo tildaron de endemoniado, porque esas dos palabras se asociaban, tanto locura como el tener demonios. Así que si Jesús no fuera el Hijo de Dios y estuviese prometiendo vida a aquel que obedeciera sus palabras, a aquel que permaneciera en sus palabras, si Él no fuera el Hijo de Dios que estuviera prometiendo esto, sencillamente podría ser contado como endemoniado o podría ser contado como loco. Así que fue como lo entendieron aquellos judíos. Eso fue lo que ellos entendieron, que no estaban dispuestos a aceptar aquí definitivamente la naturaleza divina de Jesús. ¿Qué hombre puede estar por encima de la muerte? Sería la pregunta. ¿Qué hombre puede estar por encima de ella? Siendo que desde la caída de Adán, desde la misma caída del ser humano, la muerte ha sido el gran enemigo del hombre. Nadie ha podido detenerla. De hecho, en Hebreos, capítulo 10 por allá, capítulo 9, en Hebreos dice, está establecido. Y cuando algo está establecido quiere decir que más reversa tiene un avión. No puede moverse esa norma. Y el Señor dice en Hebreos, dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, todos los hombres tenemos algo en común, que un día moriremos, que un día todos iremos a parar al cementerio. Todos tendremos que morir algún día, solo tenemos en común todos los seres humanos, mi querido. Nadie escapará ante esa realidad. Es el enemigo más poderoso que ha tenido la raza humana desde la misma caída del ser humano. Por eso el Señor se lo advirtió. Le dijo, no coma de ese árbol, porque el día que coma de ese árbol van a morir. Y la duda que Satanás quiere colocar al ser humano a través de esas palabras del Señor cuando se les transfirieron allí a Adán fue eso. Con que Dios os ha dicho que el día que coman de ese árbol van a morir. ¿Qué va? Lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser como Dios. Y efectivamente, usted nota que Adán y Eva comieron de ese árbol prohibido y no se murieron, no cayeron fulminantes muertos de un ataque cardíaco ni una embolia, ¿no? Siguieron viviendo. De hecho, Adán vivió como 900 años, pero esa muerte está hablando de separación. La muerte significa eso, no fin de, sino separación de. Y aquí en este caso es la separación del hombre, del ser humano, el ser humano separado totalmente de Dios. Y sin Dios, dijo Jesús por allá en Juan, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y la raza humana ha querido solucionar los problemas de la misma raza humana sin Dios hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo solucionamos el problema del coronavirus sin Dios. Y todavía el ser humano no ha sido capaz de solucionar este problema porque está sin Dios. Hermanos queridos, y Jesús fue claro, dijo, sin Dios, separados de mí, nada, pero nada se puede hacer. Nada, mi querido. Por más ciencia, por más tecnología, por más avances que haya habido, habido o tenido el ser humano, por más desarrollo que haya tenido el ser humano, jamás ha podido buscar una vacuna contra la muerte. Es el enemigo número uno del ser humano.
Desde el mismo momento de la caída, esa larga de descendientes de Adán lo tenemos allá en el capítulo 5 de Génesis, donde la palabra clave es y murió, y murió, y murió, y se repite una y otra vez en Génesis capítulo 5, hablando de la descendencia de Abraham, de Adán, perdón, de Adán. Qué tremendo eso. Qué tremendo que de los descendientes del primer hombre empieza a aparecer. ¿Se acuerda que los que estamos estudiando Génesis, que estábamos estudiando los lunes, el Génesis capítulo, en Génesis significa el Berichí de hebreo, que significa comienzo, nacimiento, generación, el inicio de todo, y allí también aparece por primera vez la muerte. El capítulo 5 empieza a hablar de los descendientes de Abraham y la palabra clave es allí es y murió, y murió, y murió, y murió. Qué tremendo eso. Pero el Señor Jesucristo aquí les está afirmando a los judíos con toda absoluta seguridad que Él es el que tiene el poder para librar al mismo hombre del poder de la muerte. Él les está diciendo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Es una promesa alta, es una palabra gigante. El que guarda mi palabra no verá muerte. Los judíos se habían interpretado de otra manera. El mismo Señor les dijo allá en Juan 6:47, les había dicho de la misma forma, les había dicho, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué tremendo eso, pero ellos no lo creyeron. Ellos hasta aquí se habían negado a la posibilidad de creer. Ahora el Señor hace la misma afirmación, pero a la inversa. Primero les dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora les está diciendo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Qué tremendo. A pesar de que seguían rechazándole y cada vez manifestaban un desprecio mayor hacia su persona, hacia la persona de Jesús y hacia todo lo que él decía, en un acto de misericordia infinita, el Señor les vuelve a extender una vez más esta mano amiga, esta invitación para que ellos pudieran llegar a disfrutar de las bendiciones eternas. El Señor es incisivo, el Señor sigue todavía dando la oportunidad y le sigue hablando de una y otra manera a esos judíos hostiles, a esos judíos que cada día crecían más en su odio hacia Jesús, más hostiles hacia Él, hacia su persona, hacia lo que decía, hacia lo que hacía. Sin embargo, Jesús sigue extendiéndoles esta mano allí, diciéndoles, el que guarda mi palabra. Si ustedes siguen guardando mi palabra, si ustedes guardan mi palabra, pues definitivamente no van a ver muerte. No verán la muerte, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Sencillamente, y hasta el día de hoy, después de 2020 años, el Señor sigue haciendo la misma invitación. Es la misma invitación que el Señor le da a la humanidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué tremendo. Y el mismo Señor dijo en otra ocasión, dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, mi querido. Y en estas mañanas, cada vez que nos conectamos aquí, estamos dando palabra de vida, palabra que da vida, hermano, palabra que trascienda toda esta humanidad. En estos días donde tanto se habla de muerte, donde los noticieros no hacen más sino hablar de cifras, de números, y la palabra de moda en este 2020 fue la palabra muerte, la muerte rondando nuestras familias, la muerte rondando nuestros amigos, la muerte rondando nuestros vecinos, la muerte rondando. Y sin embargo el Señor hasta el día de hoy sigue diciendo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Es la misma invitación, pero también hay una advertencia. Esta invitación también viene allí empaquetada, por decirlo de alguna manera, con una advertencia. Porque si la rechazaban, ellos mismos estarían cerrando la única puerta que les podría llevar precisamente a la vida. Su futuro eterno allí de estos judíos, y el futuro eterno de ti y el futuro eterno tuyo también definitivamente tiene que ver con la decisión que tomes de cerrar la puerta a la posibilidad de creer en las palabras de Jesús o negarse también a recibirlas. Sencillamente tú decides. Tú cierras la puerta a esa posibilidad o la abres. Sencillamente recuerde que el Señor nos hizo moralmente libres, con la capacidad de tomar decisiones, de decidir si le rechazamos o lo aceptamos, si recibimos su mensaje o definitivamente lo desechamos. El ser humano decide hasta el día de hoy.
exige. Mire que recordemos que Adán se le dio un plan de vida y sin embargo Adán cogió ese plan de vida, lo hizo añicos, lo botó y creó su propio plan y ha sido un plan de muerte hasta el día de hoy. Y el ser humano, inclusive el mismo Señor, a pesar de la hostilidad, de la necedad humana, el mismo Señor sigue todavía con su plan de vida, en medio de un plan voluntario que el ser humano decidió y es el plan de muerte. Y sin embargo el ofrecimiento de vida sigue siendo el mismo acerca del Señor Jesús, o mejor, a través del Señor Jesús. Pero si ellos, es decir, los judíos, se negaban a la posibilidad de escuchar las palabras de Jesús, pues sencillamente estaban cerrando la puerta a la posibilidad de disfrutar de las bendiciones eternas y a la posibilidad de esa vida que Jesús les estaba ofreciendo, como también sucede hasta el día de hoy. El ser humano elige, el ser humano decide. Su futuro eterno, el futuro eterno de aquellos judíos, dependía del mensaje que Jesús proclamaba. Y el futuro eterno del tuyo, mi querido, también depende del mensaje que se predica. Tú decides si aceptas el mensaje que Jesús predica cada mañana o sencillamente lo rechazas. Tú decides tu destino eterno. Recuerde que después de muerto no hay veladora, no hay misa que te salve. Después de muerto ya no hay nada más que hacer. Mientras haya vida, de escuchar el mensaje del Evangelio, mientras haya vida, hay la posibilidad y la oportunidad de definir y decidir por ese destino eterno. Tremendo eso. Decidimos, nosotros tenemos en las manos esa decisión. Qué tremendo que la gente, mientras está aquí en la tierra, rechaza la posibilidad del Evangelio, rechaza las palabras de Jesús, rechaza las palabras de vida, quiere vivir su vida separado de Dios, pero cuando se muere quiere estar con Dios. Y eso es una ironía, eso es una locura, porque Dios es tan justo que le dio esa capacidad al ser humano de ser libre moralmente, libre albedrío, de tomar sus propias decisiones. Y el Señor es tan justo, y lo repito y lo repetiré, el Señor es tan justo que el Señor no va a obligar a nadie a estar donde nunca quiso estar, ni estar con quien nunca quiso estar. Si el ser humano aquí en la tierra se cierra la posibilidad de aceptar el mensaje del Evangelio, de aceptar a Cristo mismo, si el ser humano aquí en la tierra es apático al mensaje del Evangelio, mijito, cuando se muera, no espere menos. No espere estar con quien nunca quiso estar. Pero el ser humano es terco. El ser humano aquí en la tierra quiere vivir sin Dios, pero cuando se muere quiere estar con Dios. ¡Ay, se fue para el cielo! Hace poco murió Maradona y Pelé, el otro futbolista, se atrevió a decir: cuando yo llegue allá vamos a echarnos un picadito, vamos a jugar fútbol en el cielo. Murió Tito Puente, el rey del timbal en la salsa, y ahora estáis que tocando salsa en el cielo. ¿Cómo no, moñito? Que si el que se muere sin Cristo, mi querido, definitivamente se va derechito para el infierno. No hay término medio. Así de sencillo es. Jesús dijo por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Permítame leer, por favor. Juan, capítulo 3. Y ya si usted tiene su Biblia ahí, leámoslo juntos. ¿Qué dijo el Señor a Nicodemo? Esta es una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y el Señor allá en el capítulo 3 le dijo a Nicodemo, y lo dice hoy, y lo sigue diciendo hoy. En el versículo 3, el capítulo 3, versículo 17 y 18, mire cómo dice. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí notan eso? ¿Sí notan esa palabra tan tremenda? El ser humano decide voluntariamente, se condena o se salva. Alguien me dijo en días pasados, dijo Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Él no va a mandar a nadie para el infierno. Todos nos vamos para el cielo. Sí, ¿cómo no, moñito? Sencillamente el texto es claro, ahí se la regalo. Juan 17, Juan 3, 17 y 18 para que lo lea. Compártalo también, mi querido. Compártalo al que le diga eso. El texto es claro, el ser humano decide voluntariamente si se quiere ir para el cielo creyendo en Jesús o se quiere ir para el infierno. Dios no va a mandar a nadie ni para el cielo, ni Dios va a mandar a nadie para el infierno. El ser humano decide
por voluntad propia. Dios no va a decidir por el ser humano. Sencillamente el Señor puso la invitación, dio los recursos, que fue su propio Hijo morir en una cruz por esta humanidad, y dio los recursos y se la puso al hombre en bandeja. Le dijo: hijo mío, humanidad querida, tú decides para dónde te quieres ir. El ser humano decide. Así que no hay que echarle la culpa ni a Dios, ni echarle la culpa al diablo, porque a veces también pasa eso. Culpamos al uno, culpamos al otro, y eso también viene desde el huerto del Edén, donde el ser humano siempre ha querido buscar un culpable para evadir su propia responsabilidad moral delante de Dios. El libre albedrío es la capacidad que Dios le dio al ser humano de tomar sus propias decisiones, pero lo hace responsable de esas decisiones ante un Dios justo. El día que llegues allá delante de Dios, que tendremos que dar cuenta cada uno, todos los seres humanos, no le podremos salir al Señor con comerciales. No le podremos decir: Señor, tú decidiste por mí, nunca me dejaste decidir, me manejaste como una marioneta. No, Señor, el Señor te va a pedir cuentas de las decisiones que tú tomaste en esta tierra, mientras estabas vivo, mientras estabas consciente de poder tomar tus propias decisiones. Así que los de judíos estaban rechazando esa posibilidad de tener vida, y el Señor les está poniendo el plano, les está diciendo: el que guarda mi palabra no verá muerte. Y esa invitación sigue hasta el día de hoy. El que guarda mi palabra, el que acepta mi mensaje, no verá muerte. Así que esa era otra expresión que el Señor estaba dando allí: el que guarda su palabra. Esto implica aceptar en el corazón el mensaje del Evangelio que el Señor mismo trajo desde el cielo y obedecerlo en nuestra vida. Eso es guardar la palabra del Señor, no es guardarla en el armario de la mesita de noche, no, en el cajón allá, y desempolvarla cada domingo que vamos a culto. ¿Qué tal? Yo creo que muchos en este tiempo de pandemia todavía tienen sus Biblias por allá empolvadas. No creo que ni siquiera las han desempolvado para mirar. Es que como la iglesia no la abrieron, como no han abierto la iglesia, pues no podemos ir a culto. Y la iglesia y la Biblia por allá empolvada, bien guardadita, porque la Biblia dice que el que guarda su palabra no verá muerte. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al que la estudia, al que la lee, el que la escudriña, el que la obedece, el que la pone por obra, el que la acepta. Ese es el que no verá muerte. En su palabra queda cerrada toda la doctrina del Evangelio que se predicó, que él mismo predicó, que Jesús predicó, pero una vez más sus oyentes volvieron a rechazarle, insistiendo aquí en sus insultos con mayor atrevimiento. Miren lo que dice el versículo 52. Dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. ¡Ay, santo poder de Dios! Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¡Qué tremendo insulto! Los judíos interpretaron la expresión "nunca verá muerte" como refiriéndose a la muerte física. Ellos lo creyeron, lo vieron de esa manera, lo quisieron ver así, pero el Señor no estaba diciendo que sus discípulos no morirían jamás. No se estaba refiriendo a eso. Él se refería a la segunda muerte, la condenación eterna en el infierno junto al diablo y sus ángeles. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque todos los seres humanos vamos a resucitar. ¿Sí sabía eso? Todos los seres humanos vamos a resucitar para pasar por el juicio de Dios. Todos los seres humanos. Entonces algunos dirán: yo en esta vida voy a vivir como se me antoje, y el día que me muera, escaparé a ese juicio. Algunos creen que las personas murieron 90 años en pecado y se murió y se salió con la suya. No, papito, también va a ser resucitado. La iglesia va a ser resucitada. Dice por allá el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice los que hayamos, dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, decía Pablo, teniendo la esperanza de estar vivo en el rapto, dice: los que hayamos quedado seremos transformados, glorificados para encontrarnos con Jesús en las nubes. Sencillamente, pero hay una resurrección, la resurrección de los gentiles, de los que no creyeron en Jesús, de los que le rechazaron, para un juicio en el gran tribunal, en el juicio del trono blanco, donde van a ser juzgados. Por eso el Señor está diciendo: el que venciere no sufrirá el daño de la muerte segunda, donde va a ser Satanás arrojado con todos sus seguidores allá a una condenación eterna, mi querido. A esa muerte es que se está refiriendo. Alguien dijo de esta manera: el que nace dos veces
solamente verá una muerte, solamente sufrirá una muerte. El que nace dos veces, es decir, nacimiento físico y nacimiento espiritual, como se le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo. Entonces el que nace dos veces solamente verá una muerte, la muerte física. Y si Cristo viene antes, pues algunos tuviéramos la esperanza de no sufrir ni siquiera la muerte física. Pero el que nace solamente una vez, es decir, en la parte física, si se muere y nació solamente una vez, verá dos muertes, la muerte física y la muerte eterna. Y a esa muerte es que se está refiriendo Jesús cuando dice, el que oye mi palabra, el que guarda mi palabra, no verá muerte. Pero los judíos habían interpretado que se estaba refiriendo a la muerte física. Lo habían malinterpretado. Qué tremendo eso. De hecho, el verdadero creyente, óigame bien, agárrese duro de su silla, el verdadero creyente ya ha pasado de muerte a vida, aleluya, gloria a Dios. El verdadero creyente ya, el verdadero creyente ya pasó de muerte a vida. Miren qué palabra tan esperanzadora, y se la voy a regalar. Juan 5:24, Juan 5:24 dice, de cierto, otra vez más, doy por sentado, dice Jesús, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, no dice tendrá, dice tiene en presente un gerundio, un verbo gerundio acá que significa tiene, constante, dice tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ahora sí está hablando en futuro. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya, gloria a Dios por eso. ¿Ah? Qué tremendo, mi querido. Los que hemos creído en Cristo ya tenemos asegurada nuestra eternidad, nuestro destino eterno, nuestra vida eterna. Qué tremendo, mi querido, eso. Sus pecados ya han sido perdonados. Ya no está muerto en el sentido de estar separado del amor de Dios. En Efesios capítulo 2, creo que es comenzando el capítulo 2, dice, y Dios que es bueno por su gran amor con que nos amó, y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos, hermano querido. Qué tremendo privilegio para el creyente. De la misma forma que el hijo pródigo lo estuvo por allá mientras anduvo lejos de su hogar paterno, ¿se acuerdan? Por allá en Lucas 15:24, donde dice, porque mi hijo muerto era. Lucas capítulo 15:24, porque mi hijo muerto era y ya ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse como nos estamos regocijando aquí en esta mañana con esa palabra esperanzadora, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que pueda venir, hermano, para el querido, para el creyente, mi querido, no pierde, un creyente no pierde, un creyente por mal que le vaya, le va bien. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia, mi querido. Qué tremenda promesa que hay en el Señor, qué tremenda esperanza que hay en el Señor. Pero algunos todavía están así, ay, ¿será que sí? Bueno, el hermano Jorge hoy no oró por nosotros, por el dolor de muela. No, mi querido, mira que hay palabras mayores, mi querido, no quiere decir que no hay que orar, que no hay que orar. Claro que sí, por supuesto que sí, pero el Señor nos está dando palabras de vida, mi querido, palabras que trasciendan esta temporalidad. Aquí mientras estemos, pues nos toca sufrir. Nos botan del trabajo, nos da gripa y también nos morimos, pero hermano, el Señor tiene un futuro asegurado, que el que creyó a su evangelio, el que creyó a sus palabras, el que guarda su palabra, dice que no verá muerte y que no vendrá condenación. ¿Qué más quiere? ¿Qué más nos puede dar el Señor? Ya nos lo dio todo. Todo nos lo ha dado. Sus pecados ya han sido perdonados, ya no está muerto en el sentido de estar separado del amor de Dios, de la misma forma que el hijo pródigo, sí, también se sabe, o también el creyente sabe que será librado de la muerte venidera, de la muerte segunda, que no tendrá que pasar por el juicio de Dios, aunque tendrá que pasar por un tribunal. El Señor nos prometió al pueblo de Dios el tribunal de Cristo, donde solamente entrarán cristianos. El tribunal de Cristo está reservado solamente para cristianos. Es donde vamos a ser juzgados, pero no para condenación, sino vamos a ser juzgados por las obras. Primera de Corintios capítulo 3 dice que nuestras obras serán pasadas por el fuego. Y dice que si la obra de alguno pasó el fuego, como el oro, la plata y las piedras preciosas que resisten el fuego, dice que entonces recibirá recompensa. ¿Sabe, mi querido? Aquí en la tierra el Señor no recompensa a nadie.
Aquí algunos dicen, ay, ¿será que el Señor sí mira a recompensar que esta mañana madrugué a orar? No, aquí el Señor no da recompensas, aquí el Señor bendice. Las recompensas serán para el tribunal de Cristo. Las recompensas serán el tribunal de Cristo, mi amado. Allá donde dice que recibirá recompensa, pero que si la obra de alguno sufrió pérdida, es decir, se pasó el fuego, como la madera, el heno y la hojarasca, que eso no resiste el fuego, dice que sufrirá pérdida, pero hay una claridad. Dice, aunque será salvo como por el fuego. ¿Sí nota? Es decir, la salvación no la pierde. El cristiano el cristiano genuino, verdadero, que sencillamente llega al tribunal de Cristo. Si hermano, si usted aquí en la tierra se la pasó sentado, solamente como espectador mirando cómo otros hacen, y usted sencillamente se quedó simplemente esperando que le dieran, pues sencillamente hermano, cuando llegue allí no espere recompensa. Así de sencillo es, aunque pasa raspando y va a ser salvo como por el fuego, pero no va a recibir corona, no va a recibir premios, no va a recibir galardones. ¿Para qué son esos galardones? Sencillamente dicen en Apocalipsis capítulo 4, hablando de los 24 ancianos que representan la iglesia redimida, dice que ellos se quitaron la corona y la arrojaron a los pies de Jesús y le dijeron, por tu voluntad todas las cosas fueron creadas, por tu voluntad todas las cosas existen, para ti sea toda la gloria, para ti sea toda la honra, por los siglos de los siglos, amén. Hermano, que no lleguemos al cielo con las manos vacías. Que tengamos algo que arrojarle a los pies del Señor cuando lleguemos allí. Esa es una invitación que le hago, mi querido. No siga aplazando el ministerio, no siga aplazando el llamado que Dios le hace. Dios no te llamó solamente para estar sentado en una butaca esperando el transmilenio para el cielo, no. Dios te llamó también a la misión, Dios te llamó también al servicio, mi querido. Así que despabile, hermano, para el 2020, hermano, póngase las pilas a servirle al Señor a ver qué hay que hacer para que soy bueno. Porque el Señor también te va a recompensar allá, mi querido. Así que el Señor aquí está hablando de eso, que sencillamente el Hijo de Dios sabe que no pasará por el juicio de Dios, aunque lo está esperando el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, ya lo expliqué a somero, de una manera somera, será un lugar de recompensa, será un lugar donde nuestras obras serán calificadas. ¿Qué van a calificar allí? Hago otra claridad. No van a calificar la cantidad. Uy, fue que yo me gané al Japón para Cristo. Allí no van a calificar eso. Allí van a calificar. Lo que va a ser calificado es el carácter de Cristo. ¿Cuánto me parezco a Cristo? Que si gané almas, ¿cuál fue mi motivación? Que si cada mañana estoy predicando, ¿cuál es mi motivación? Uy, para que me vean, para que me aplaudan. ¿Cuál es mi motivación? En la iglesia, hermanos, la gente no viene a brillar. En la iglesia la gente viene a servir. En Cristo la gente no viene a brillar, en Cristo la gente viene a servir. Como el Señor mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Y si somos cristianos, seguimos las pisadas de Jesús. Pero algunos quieren ser estrellas, y las únicas estrellas que yo conozco están en el cielo, ya que ni siquiera se ven por el smog y todo ese tiempo de la contaminación. Pero son las únicas estrellas que yo conozco. Así que, mi querido, el cristiano sabe eso. Sabe que ya ha sido perdonado, que ha sido justificado, que no lo está esperando el juicio de Dios, que sabe también que será librado de la ira venidera, que no tendrá que pasar por ese juicio de Dios, según 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, no dice nos librará, dice quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí nota? Esa ira venidera, ¿para quién está reservada? Para los que aquí en la tierra rechazaron el mensaje del evangelio, para quienes rechazaron a Cristo, para que dijeron, no, eso no es para mí, eso es mentira, yo no lo creo, no lo creo, no lo creo. Para ellos está reservada la ira venidera, pero para quienes hemos creído, para los hijos de Dios, para ti que esta mañana se está abriendo la oportunidad, si lo quieres creer, hermano, también vas a ser librado de la ira venidera. Así que de hecho, la muerte física se ha convertido para el creyente prácticamente en la puerta para disfrutar plenamente de la vida de Dios. Eso es la muerte para el cristiano. Para el cristiano, la muerte es la puerta de entrada, sencillamente para disfrutar de todas las maravillosas bendiciones eternas que Dios tiene preparadas para él. Así que entonces, ¿por qué a veces le tenemos miedo a la muerte? La vida es linda y quisiéramos vivir 200, 500 años. Pero hermano, mire lo que dijo por allá 2 Corintios el apóstol Pablo, lo que dijo hablando de eso. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor. ¿Sí nota lo que dice Pablo? Estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sí nota lo que dice Pablo? Pablo dice, yo quisiera estar más bien, porque mientras esté aquí en este cuerpo, pues definitivamente estoy ausente del Señor, pero el día que me muere voy a estar presente ante el Señor, aunque esté ausente en el cuerpo. Es lo que está aquí queriendo decir Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. En Filipenses, mire lo que dice capítulo 1, 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¡Qué esperanza para el cristiano! Un cristiano cuando se muere no perdió. A veces decimos, ¡ay, la pérdida! Miramos la muerte como pérdida. El cristiano no ve la muerte como pérdida, la ve como ganancia, porque la muerte para el cristiano es la puerta de entrada a disfrutar de las bendiciones eternas. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo privilegio! Pero los oyentes de Jesús entendieron que él se estaba refiriendo a la muerte física. ¡Qué tremendo eso! E inmediatamente le recordaron que tanto Abraham como todos los profetas habían muerto. ¿Cómo podría Jesús ahora librar de la muerte a todo el que guardaba su palabra? Era la pregunta que le estaban haciendo. Si estos santos hombres de Dios, como Abraham, como Moisés, como David, como todos aquellos hombres del Antiguo Testamento habían muerto, ¿cómo podría Jesús librar de la muerte? ¿Cómo los podría librar aquel que guardara su palabra si estos santos hombres de Dios no lo pudieron conseguir para ellos mismos? Era la pregunta que se estaban haciendo los judíos. Ellos dedujeron inmediatamente que Jesús afirmaba ser superior al patriarca, a su patriarca Abraham y a todos los profetas. Y mire lo que dice en el versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Le preguntan allá en el versículo 53. La mujer samaritana inclusive le había hecho esa misma pregunta. Ella misma se la había hecho por allá en Juan capítulo 4 versículo 12. Mire lo que ella dijo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Si el concepto que tenían ellos, cómo endiosaban a los patriarcas y tenían a Jesús en poco. Pero ella, aunque era samaritana, estaba viviendo en pecado, tenía una sensibilidad mucho mayor, muy diferente a la de estos judíos, y llegó inclusive a creer en el Señor. ¡Qué tremendo! Esos samaritanos que eran tan odiados por los judíos, y sin embargo Jesús fue a predicarles allá, y mire que ellos sí recibieron el mensaje. Y estos judíos que Jesús había sido el pueblo que Dios había establecido a través de los lomos de Abraham, que había sido su pueblo escogido, su pueblo predilecto, que el mismo Señor, al único pueblo, a la única nación que el Señor le llamó hijo, fue la nación de Israel. Y dijo, este es mi hijo, la niña de mis ojos, le dice al pueblo de Israel. Y ellos escuchan el mensaje en voz propia de Jesús y lo están rechazando. Y lo están insultando. Demonio tiene. Tú eres samaritano. Porque menospreciaban a los samaritanos. Y sin embargo, mire que esta mujer samaritana creyó al evangelio. Fue y lo predicó a los hombres de Samaria. Y vinieron estos hombres y creyeron. Y le dijeron a la mujer samaritana, le dijimos, ya ahora sí creemos. No solamente por tus palabras, sino porque este mismo nos está predicando. Y creyeron en Jesús. Y le dijeron, ¿por qué no te quedas aquí? Pernotas con nosotros unos días. Y dice por allá en Juan 4 que Jesús se quedó 2 días más. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. En cambio ellos, los judíos, aunque hicieron varias preguntas, no tenían interés en escuchar lo que Jesús les pudiera decir al respecto. Solo eran preguntas sarcásticas y que siempre le hacían a Jesús. Ellos estaban seguros de que Jesús sencillamente no era superior a esos grandes hombres de la antigüedad. Ellos sabían que Jesús venía de Nazaret, sabían quién era José, sabían quién era María. Sabían que él venía de un pueblucho, así que no estaban dispuestos a aceptar la divinidad de Cristo, no estaban dispuestos. Y cada vez que le hacían preguntas no era con la intención de aprender,
sino más bien eran preguntas sarcásticas, preguntas inquisitivas para sencillamente acusarle, buscar la forma de prenderle, de tener ocasión para acusarlo ante las autoridades. Esa era la intención de los judíos. Ellos estaban seguros de que Jesús no era superior a esos grandes patriarcas que ellos tanto conocían como Abraham, como los profetas y como el mismo Moisés que les había dado la ley. En realidad no creían definitivamente que Jesús pudiera ser el Mesías de Israel que ellos tanto estaban esperando. Ellos esperaban un Mesías que viniera con toda la pompa, que viniera con toda con luces, que viniera definitivamente a tomar posesión allí del Imperio Romano y a traer justicia social. Ellos esperaban un Mesías político, pero el Señor les mandó un Mesías espiritual que vendría a salvarlo de sus pecados. Por eso no podían entender lo que Jesús les decía, porque voluntariamente se negaban a creer en la posibilidad de un Salvador. Jesús venía a salvarlos de sus pecados, pero ellos esperaban un Salvador político. Recuerde que ellos habían sido cautivos a lo largo de la historia de Israel. Toda la vida prácticamente habían sido cautivos. Cautivos por el imperio egipcio, cautivos por el imperio asirio, cautivos por el imperio medo-persa, cautivos por los filisteos, cautivos por el imperio griego y en esta oportunidad cautivos por el imperio romano. Y ellos esperaban un Mesías que los librara de esa cautividad, y por eso Jesús les dice: conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando les dice conoceré la verdad, se estaba refiriendo a él mismo, porque él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Dice: si me conocen a mí y guardan mi palabra, entonces no verán muerte, sino que serán libres. Conoceré la verdad. Pero estos benditos no entendían, y Jesús se lo explicaba de una manera, de otra, y cada vez les respondía esas palabras, preguntas sarcásticas que ellos hacían. Jesús se las respondía con verdades del reino de los cielos, con la intención de que estos benditos entendieran, pero no quisieron entender. Al final Jesús se va para el Monte de los Olivos, donde empieza a hablar un mensaje que se conoce allí como otro sermón, el sermón del Olivete, porque fue un mensaje escatológico, es decir, de tiempos futuros, de lo que vendría. Y Jesús dice: oh Jerusalén, quise juntarte como la gallina junta los polluelos, pero no quisiste. Y lloró sobre Jerusalén, porque la siguiente vez que iría a Jerusalén ya no sería a predicar, ya no sería ir con la intención de hacer que estos benditos entendieran el mensaje que venía del cielo, sino sencillamente ya vendría a tomar la cruz y a morir en ella, y ya la oportunidad de salvación se acabaría para ellos. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Hermano, no se cierra la posibilidad. Como dice el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Recuerde que el problema no está en el mensajero. Recuerde que el problema no está en el mensaje ni en el mensajero. Recuerde que el problema siempre está en nuestros oídos. Cuando nos hacemos sordos espiritualmente, endurecemos el corazón a escuchar el mensaje, porque a veces nos interesamos más en el mensajero que en el mensaje que trae. Eso le ocurrió a Jesús. Los judíos, el Señor les traía el mensaje del cielo, pero ellos estaban más interesados en el mensajero. No, pero este viene de Nazaret. No, pero su papá es José. Es más, es hijo de fornicación, porque María le puso los cachos a José. Todo eso era lo que ellos miraban. Todo eso era lo que ellos miraban en Jesús. Es más, viene de Nazaret, de ese pueblucho. De Nazaret podrá salir algo de bueno. Eso era lo que ellos miraban. Y tal vez es lo que mucha gente busca hoy. Si no es el predicador de moda quien predica, no lo recibo. Pero si viniera un predicador de renombre, famoso, hay que escuchar. Así nos diga un poco de herejías, pero hay que escucharlo. Qué tremendo cómo es el ser humano, cómo cierra su corazón muchas veces al mensaje de la palabra de Dios. No lo cierre, mi querido. Así que ellos no creían que Jesús pudiera ser el Mesías que Israel estaba esperando, porque el Mesías sería muy superior, según ellos, a cualquiera que le hubiera precedido. Y Jesús, según ellos, no lo era por lo que acabo de resaltar. Aunque todas las señales que hacía Jesús indicaban todo lo contrario.
Las señales que Jesús hacía, como nos muestra Juan, sus palabras eran palabras de vida. Recordemos que aún esos hombres toscos, como la guardia romana, como la guardia del templo, cuando fueron a prenderlo, no pudieron resistir sus palabras. Y fue cuando fueron a dar el parte ante sus autoridades. ¿Por qué no lo trajeron? Dijeron, no, es que jamás ha habido un hombre que hable como este hombre. Es decir, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús enseñaba, esas palabras causaban un impacto en el corazón de quienes se dispusieran a escuchar, de ese corazón sensible, de ese corazón que no se endurecía. Había dos posibilidades: o endurecer el corazón a las palabras de Jesús, o sencillamente ser sensible a su voz y aceptarle. El hombre decidía. Así que, cegados allí, cegados por la incredulidad, pensaron que Jesús solamente era un vanidoso, pretencioso, que venía solamente buscando atraer solamente la atención sobre sí mismo, tal vez buscando el aplauso. Eso era lo que ellos veían en Jesús, y se habían llenado de celos, y se habían llenado allí de odio, porque sencillamente la gente se estaba yendo tras Jesús. Es decir, ellos estaban perdiendo popularidad. Entre Jesús más se hacía famoso, por decirlo de alguna manera. Entre Jesús más se hacía popular, porque es la palabra. Entre Jesús más se hacía popular entre el pueblo. Ellos, los líderes religiosos, perdían credibilidad. Y eso causaba celos en ellos. Y en lugar de venir a aceptar el mensaje que Jesús traía con toda disposición, sencillamente lo rechazaban, porque se habían cegado por el odio, por los celos espirituales, por todos los prejuicios que ellos tenían. Que no nos pase hasta el día de hoy lo mismo. Que no nos siga sucediendo, que dejemos los prejuicios para creer al mensaje que el Señor tiene para darnos cada mañana, mi querido. Cada vez que escuches la palabra, acéptala. Si tienes dudas, vaya a la Biblia. Haga lo que hizo la iglesia de Berea. Cuando Pablo predicaba, la iglesia de Berea no tragaba entero. Cuando Pablo predicaba, la iglesia de Berea se iban para sus casas y empezaban a refutar, o mejor, a mirar, a revisar, a ver si lo que Pablo les había dicho era realidad, si estaba realmente en las Escrituras. No le digas amén a todo. Vaya tú mismo, ve tú mismo, también tú puedes. Y va hacia la Biblia, investigas. Hay medios por internet también para investigar, aunque no todos son confiables. Hay muchas herramientas que el Señor nos ha entregado en esta época para poder venir y cotejar si lo que realmente Cristo ha dicho es realidad o no. Así que si sus palabras no hubieran sido veraces, pues sencillamente se hubiese convertido en un palabrero más y no nos hubiera servido de nada como Salvador. Pero Cristo sencillamente dio seguridad, que no había venido a buscar su propia gloria. Y cuando él dijo, yo no he venido a buscar mi propia gloria, esas palabras tenían un sello de garantía. Y el sello de garantía se llamaban la cruz. La cruz. Tenía que pasar por la cruz. El camino hacia la gloria tenía una ruta, y era la cruz. Así que el Señor no vino a buscar su propia gloria. Al contrario, vino a glorificar a su Padre, y lo glorificó, y hasta el día de hoy anhela y espera y quiere seguirlo glorificando a través de su iglesia fiel y verdadera, a través de esos creyentes fieles y verdaderos que obedecen al Señor, que hacen su voluntad, que le sirven abnegadamente al Señor sin condiciones. A esos está buscando el Señor, una iglesia que glorifique al Padre. Que tú seas uno de ellos, hermano querido. Ojalá tú seas uno de ellos. Recuerde que en nuestra comunidad cristiana colocamos a comienzos de este año un pendón muy bonito a la entrada del templo. Y allá decía en ese pendón, este es el año de la obediencia incondicional. Espero que ya hayamos hecho esa tarea, ya que estamos a poco de 10 días de terminar este 2020, que hayamos hecho la tarea. ¿Realmente fue el año de la obediencia incondicional? Si no lo fue, pues hermano, que el 2021 sea la oportunidad de volvernos a Cristo en cuanto al servicio, en cuanto a la fidelidad, en cuanto a la obediencia. Mis queridos, dejémoslo hasta aquí, ya se nos ha ido el tiempo, así que le animo para que sigamos todas las mañanas estudiando este bendito libro de Juan, todas las mañanas conectados aquí para seguir estudiando lo que el Señor nos quiere decir. Hago un pequeño paréntesis para recordarle que quienes estamos estudiando las escuelas de los lunes, de los miércoles con nuestro pastor Danger y de los jueves conmigo también, estas escuelas tienen un receso. Recuerde que tenemos un receso, permítame leerles acá en esta mañana para recordar. La escuela bíblica de los lunes
tiene un receso y volvemos a retomar el 18 de enero, la escuela bíblica de los lunes. El discipulado de los miércoles ya entramos en un receso y retomamos el 13 de enero. El 13 de enero comenzaremos de nuevo el discipulado de los miércoles. Y la escuela de los jueves, que tiene que ver con Apocalipsis, tiempos del porvenir, retomaremos el 14 de enero. Entonces, estas tres escuelas están en receso. Pero este espacio de la mañana, mi querido, lo recuerdo, este espacio de la mañana continuamos normal. Continuaremos normal. Haremos algunas excepciones. De pronto el 25 de diciembre o de pronto el 1 de enero no nos conectaremos. Posiblemente no. Pero los demás días, hermanos, esperamos seguirnos conectando, seguirnos viendo por estos medios. Así que lo animo para que sigamos estudiando juntos estos espacios de las mañanas. Mis hermanos, mañana recuerden, tenemos nuestro culto virtual una vez más por estos medios. Y recuerden, hermanos queridos, que estamos en fin de semana. Disfrute este fin de semana con su familia, descansen mis hermanos, unas bendiciones muy grandes para ustedes, un abracito para todos, feliz semana, feliz fin de semana mis hermanos, bendiciones, chao.